Eh, yo había empezado con el capítulo 1 de Historia de la Gubernamentalidad 2 y me detuve en un artículo de Foucault que se menciona ahí, que se llama La tecnología política de los individuos. Y me detuve y me pareció interesante traerlo hoy a partir de las cosas que va subrayando a su vez Castro Gómez, ¿no? Eh, Se con nota, su lectura. ¿Cómo? se ve, lo puse. Se ve, se ve. Bueno, ¿Lo dejamos eh, ahí o- Si se puede en- agrandar un poquito, mejor. bueno, entonces, en primer lugar, de este texto, eh, vamos a ver un poco, porque Castro Gómez tiene una crítica hacia las técnicas de sí que aparecen y que, digamos, él revisa minuciosamente en este tomo 2 de Historia de la Gubernamentalidad. Eh, bueno, pero en el texto Foucault un poco trabaja sobre estas técnicas de esta manera, ¿no? Eh, Porque, bueno, digamos que me parece que hasta se separa un poco de lo que venía planteando y bueno, y lo plantea de esta manera. Eh, Se hace una pregunta que dice, ¿qué somos en este tiempo? Que me parece una buena pregunta que saca de Kant y él dice que adhiere a esa tradición filosófica de reflexión sobre nosotros mismos y menciona a Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, Hegel, Heidegger, ¿no? Pero dice, se plantea estas reflexiones y estas prácticas sobre sí mismo en una sociedad occidental, ¿no? O sea que ahí le pone como un marco a las reflexiones que está haciendo. Bueno, eh, después de esto hace va a ensayar respuestas que si nos dejan fuera, entonces se trata de responderlas desde Latinoamérica, pienso yo, que una de las cosas que hace Castro Gómez es justamente esto. Entonces se pregunta, ¿cómo construimos directamente nuestra identidad mediante ciertas técnicas éticas de uno mismo? Ahí está en el último periodo Foucault, que se han desarrollado desde la antigüedad hasta nuestros días. Entonces, por ahí me pregunto, ¿cuál es nuestra antigüedad? ¿O cómo se entrecruza la antigüedad a la que se está refiriendo Foucault en este momento, que es la Grecia, Roma, con nuestra antigüedad, ¿no? Eh, o mejor, qué principios éticos nos constituyen y pueden estar siendo no solo dejados de lado, sino pisoteados y considerados nefastos, esa es una palabra que tomo de Kush, en este momento histórico que vivimos. En esta conferencia Foucault quiere dar un paso más y se pregunta en la página 214. No sé si la estás. está acá 214. Bueno, eh, la manera en que por medio de alguna tecnología Claro, política, ¿cómo? no nada, es que se mueve y no se puede leer. Ah, la manera en que por medio de alguna tecnología política de los individuos hemos sido conducidos a reconocernos en tanto que sociedad
elemento de una entidad social, parte de una nación o Estado, ¿no? Eh, bueno, esto me parece interesante también. Creo que para nosotros la pregunta es, mm, es válida, y lo que sigue es la explicación de cómo, esto ya desde una visión eurocéntrica, digamos, de cómo desde la Revolución Francesa se volvió tema del Estado la vida de los individuos que lo conforman. Digo que es europea la visión, pero que no dejó de ocurrir esto en nuestras tierras, ¿no es cierto? Y a la vez agrega la Revolución Francesa y después vamos a ver cómo toma cuestiones no de la Revolución Francesa, sino del Mayo francés, Castro Gómez, más en el capítulo 5. Esto dio pie también a la formación de ejércitos y también de grandes guerras, es decir, las dos cosas, contradictoriamente. Así comienza el análisis de lo que él trabajó en cuanto a la razón de Estado. Desarrolla brevemente los dos pensamientos que quedan de lado desde esta nueva forma de gobernar, que sería la de Santo Tomás, el gobernante debe ser honesto, planteaba, y la del príncipe de Maquiavelo. Ahora, el arte de gobernar, cuando se trata de la razón de Estado, por primera vez debe ser un político el que gobierna. Por primera vez la política como práctica y como saber es la que está en juego. Esto es lo que subraya Foucault, que el cambio que se va dando, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Surge en el arte de gobernar la competencia política, la estadística, no como posibilidad, como probabilidad, perdón, sino como fuerza del Estado. Lo importante es acrecentar la fuerza. Está en juego también la competencia con otros estados. Aquí no está el interés por el individuo en sí, y tampoco por el Estado, sino más bien si él puede hacer algo por esa potencia del Estado, ¿no? De un Estado que rivaliza, que desarrolla permanentemente la fuerza, estados que rivalizan y luchan entre sí en una historia limitada, ¿no? Esto en la página 218 puntúa entonces. La naturaleza del Estado aparece como un conjunto de fuerzas y triunfos susceptibles de ser aumentados o debilitados, según la política seguida por los gobiernos. Lo importante es acrecentar las fuerzas, ¿no? Hay realmente un cambio de esto, ¿no? Ya que cada Estado se encuentra en una rivalidad permanente con otros Estados. Es decir, que a la vez que se forman los Estados-nación, también aparece toda esta rivalidad y las guerras, en definitiva. Se encuentran en una rivalidad permanente con otros países, con otras naciones y con otros estados, de tal suerte que cada estado ante sí no tiene nada más que un futuro indefinido de luchas o al menos competencias con estados parecidos, ¿no? Que todavía estamos en eso, me parece. Bueno, y dice, agrega un poquito más abajo, este proyecto de una reconstrucción del Imperio Romano se desvaneció para siempre. La política debe, en lo sucesivo, tratar sobre una multiplicidad irreductible de estados que luchan y rivalizan en una historia limitada. Bueno, y la tercera idea que podemos extraer de esta noción de razón de Estado, dice Foucault, es la siguiente: ya que el Estado es su propio fin y que el diseño exclusivo de los gobiernos debe ser no solo la conservación, sino también el reforzamiento permanente y el desarrollo de la fuerza del Estado, es claro, pues, no deben ocuparse de ellos más que en la medida en que ellos presenten, los individuos, un interés con este fin,
el que tiene que ver con su vida, su muerte, su actividad, su conducta individual, su trabajo. Y luego en la página 219, en la siguiente, se pregunta, ¿qué especie de tecnología política, qué tecnología de gobierno se ha puesto en obra utilizando y elaborando en el cuadro, elaborado en el cuadro general de la razón de Estado para hacer del individuo un elemento de peso para el Estado? Y desarrolla algo que es así para Francia y para Alemania, no para el resto del mundo, que es lo que él llama la policía, que no lo vamos a tomar acá, ¿no es cierto? Finaliza diciendo que el fracaso de las teorías políticas se debe al tipo de racionalidad en la que está enraizada. Hay un esfuerzo constante de integrar a los individuos a la totalidad política. Es desde esa racionalidad que surge la ciencia social, como la etnología surge de la colonización. Dice en la página 226. Está la página y voy moviendo. A ver, Sí, 226. 223, 24. Rosa, ¿podés repetir lo de la colonialidad? Sí, Lo último que leíste. sí, estaba pensando en que en este párrafo, eso lo dije yo directamente, pero Ah, en este párrafo está explicitado por Foucault, ¿no? ¿Qué Dice, no se página? sabrá aislar, ustedes lo ven muy bien, la aparición de la ciencia social, ¿no? Es decir, me parece que es interesante esto, del despegue de esta nueva racionalidad política. ¿No? No se puede despegar de esta nueva racionalidad política la aparición de la ciencia social, ni esta nueva tecnología política. Cada uno sabe que la etnología nació de la colonización, ¿no? Lo que no quiere decir, aclara, que sea una ciencia imperialista, ¿no? Trata este, de despegar a la etnología de lo que sería una ciencia imperialista, dice él, ¿no? De la misma manera, creo, para otras ciencias diversas debemos buscar la razón, no una ideología, dentro de, de la existencia de esta tecnología política que hemos formado en el seno de nuestras sociedades, ¿no? Y esto de la racionalidad, en lugar de buscar la cuestión ideológica, está en Castro Gómez en la manera en que va recogiendo y recorriendo lo que fue la filosofía política en América Latina a partir del 68, que es el capítulo 5 que vamos a tomar después. Entonces, tomando estas preguntas que hemos aislado, vamos entonces al tonto y los canallas. Castro Gómez señala en su introducción que le interesa el debate filosófico en torno al significado de una política decolonial, considerándose un filósofo político, él, ¿no? Va a señalar los aciertos y desaciertos del grupo Modernidad-Colonialidad, a donde participó desde 1998, que se creó, hasta el año 2006. El grupo aparece, dice, poco antes del surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina, y su participación en el mismo se debió a su interés por entender la historia de la misma y particularmente la de Colombia, su país, imbuido del debate sobre modernidad y posmodernidad, que en este capítulo aparece bastante explicitado, ¿no? Critica una posición que ubica la filosofía propia en estas tierras por fuera y en contra de la modernidad. Esta es la crítica fundamental. Espera un minuto. Puede ser que Sí, busque el libro con tranquilidad. sí.
A ver si puedo compartirlo porque no sé qué pasó. Ah, a ver. No sé qué. Acá está. ¿Qué página decís? No, todavía no cité una página. Bueno, Eh, bueno, vamos a meternos un poco en la introducción, pero antes que eso, porque él viene haciendo esta crítica, este, eh, parándose en el debate entre modernidad y posmodernidad, y es algo que no me queda claro, por ahí me parece que es medio confuso, pero fundamentalmente este análisis político, filosófico político, cuando se refiere a Argentina particularmente, que enseguida vamos a trabajar, me parece que el problema es pararse desde lo decolonial o desde la filosofía de la liberación, como lo vamos a ver, y no desde otra corriente de pensamiento filosófico argentino, que si bien participó de lo que se dio en llamar la filosofía de la liberación, imbuidos de la encíclica papal Populorum Progressio, como bien lo señala Castro Gómez, de 1967, varios de los mismos tomaron su propio rumbo, y en el caso de Kusch, Cullen, Casalla, el teólogo Scanoni, tienen sobre la colonialidad otra posición que apunta a un pensamiento nacional y popular, que es otra cosa que lo de colonial o del grupo modernidad colonialidad, del cual el propio Castro Gómez se acerca después de algunos años, ¿no? Como recién decía. Estos pensadores rescatan el legado indígena no en un tiempo pretérito, sino en lo que subrepticiamente llevamos en nuestro lenguaje, en nuestras costumbres, en nuestra idiosincrasia. Esto aún en la capital argentina, que es realmente un crisol, muestra de una cultura, de una hechura que atrapa los varios que lo forman, ¿no? Eh, no se trataría, a mi entender, de ser antimodernos, que es algo que critica Castro Gómez a los decolonialistas, sino de tener en cuenta cabalmente qué lugar ocupa América Latina y particularizando nuestro país, es decir, qué lugar quiere el neoliberalismo que ocupe nuestro país, cuál es el que ocupa en la realidad, y cómo acompañar desde un pensamiento filosófico político una posición contraria a ello, ¿no? Que es, me parece, lo que estaban planteándose los filósofos de la filosofía de la liberación, bueno, que en otro momento podemos tomar, ¿no? Es válida la crítica de Castro Gómez con relación al pensamiento decolonial y su intento de tomar de los pensadores europeos para servirse de ellos. Así toma a Foucault, la escuela de Frankfurt, con una actitud crítica. Él dice en la página 11 y 12, en la introducción, no aquí sé está si la lo podés, página 11. y 12. Ahí, Bueno, en la página 11, ¿qué párrafo? ahí está. Dice, defiendo la tesis. ¿Lo ubicás? Defiendo la tesis. De que es solo a través del legado, ¿está? No lo veo. Empieza en la página anterior el comentario, abajo, está Juan Claro, Carlos. ahí aparece, sí. Así las cosas, dice en la página 10, ¿no? En el último párrafo de la página 10 dice, Sí, así las sí. cosas, empecé a desarrollar
una visión bastante impopular en el seno de la familia decolonial, ¿no? ¿Está? Sí, sí, acá está. Mi Bueno, cursor, ¿lo ven? eh, y dice, defiendo la tesis de que es solo a través del legado de la modernidad que podremos combatir las herencias coloniales. Yo creo que estos párrafos son bastante interesantes para, puntuarlos, bueno, para discutirlo, ¿no? Este, eh, que solo a través del legado de la modernidad que podremos combatir las herencias coloniales generadas en nuestro medio por esa misma modernidad. Tesis que aunque suene contradictoria y eurocéntrica, en realidad no es ninguna de las dos cosas. No es contradictoria, sino dialéctica, dice, porque como se dijo, no veo la modernidad como una totalidad monolítica, sino como un conjunto de diferentes racionalidades en conflicto permanente. Y tampoco es eurocéntrica, sino transmoderna. Ahí empieza con la transmoderna. O sea, que él se apoya en rescatar algunas cuestiones de la modernidad como tomándola como no un todo monolítico, pero después dice que esta posición de él es transmoderna, porque no digo que la descolonización tenga que hacerse desde, sino a través del legado moderno, que no es exactamente la misma cosa. Y ahí salteo un poquito y dice, desde este punto de vista, la transmodernidad sería la negación de la negación, es decir, la asimilación creativa y emancipadora de la modernidad, realizada desde sus historias coloniales. Se trata de un proyecto político que busca deseuropeizar el legado de la modernidad a través de los propios criterios normativos de la modernidad. O sea, se dan cuenta que él está, digamos, apuntando a la modernidad deseuropeizándola, ¿no? Que es todo un tema, ¿no? Este, eh, entonces, deseuropeizar el legado de la modernidad a través de los propios criterios normativos de la modernidad y no de una que busca escapar de la modernidad para replegarse en las epistemologías propias de aquellos pueblos que no fueron coaptados enteramente por ella. Esta parte me parece muy importante para analizar lo que sigue, que es lo que critica de la filosofía de la liberación, haciendo una lectura particular de lo que dicen los autores en esa filosofía de la liberación, ¿no? En este sentido, y lo digo porque me parece, a lo mejor otro día vamos a tomar el texto, ¿no? De los 15 trabajos que hay, que son muchos, en la filosofía de la liberación, este, eh, para ver que no se alejan tanto de lo que dice Castro Gómez. Él ha tomado algunas cosas que rechaza, como el concepto, bueno, después lo vamos a ir viendo, el concepto de pueblo, nación, pobre, como prioritario para llegar a una emancipación o una postura emancipadora en materia de filosofía política. Bueno, entonces, en este sentido, el libro toma distancia frente a toda forma de Aviala. había ¿cómo? Esto ya no, Aviala. Aviala. avialismo, entendido como Aviala aquella, sí, es de los que plantean Abya Yala como el nombre de América, ¿no? Entendido como que es el nombre que le dieron los pueblos originarios, ¿no es cierto? Entendiendo como aquella variante del pensamiento decolonial que caracteriza a la modernidad en su conjunto
como un proyecto imperialista, colonialista, patriarcal, genocida, racista, eh, eh, epitemicida y depredador compulsivo de la naturaleza. Es decir, es bastante importante, me parece, esta crítica que está haciendo para tomarla y discutirla, ¿no? Como alternativa, los avialistas recurren a las epistemologías otras, este, de los pueblos originarios y sus saberes ancestrales que no basan su conocimiento en la relación sujeto-objeto, y que cultivan una espiritualidad telúrica, esto no entre comillas, y me parece un poco peyorativo esto de la espiritualidad telúrica, en relación de armonía con todos los seres vivos. Su apuesta política no es entrar a disputar el reparto de los bienes públicos en el interior de las instituciones modernas, cosa que no sé si están así, sino abandonarlas radicalmente, una especie de éxodo epistemo-político para como dice, Replegarse. replegarse en el microcosmo orgánico de la vida comunitaria, ¿no? Esta es una crítica que hace haciendo una lectura particular, no solo de los de coloniales, ¿no? Sino fundamentalmente de la filosofía de la liberación, que es con lo que va a continuar justamente trabajando, ¿no? Frente a esta posición, diré que el menor error que puede El cometer, mayor error. que puede cometer la teoría decolonial es renunciar a echar, como dice, mano de los recursos políticos o criterios ofrecidos por la modernidad misma, bajo el supuesto de que estos recursos son de suyo una prolongación de la lógica del capitalismo, ¿no? Bueno, después podemos puntuar un poco más cuando vamos entonces a entrar al capítulo 5, Juan Carlos del Tonto y los Canallas, que el capítulo 5 se denomina el 68 y la filosofía latinoamericana, y dentro de ese capítulo está la cuestión de la Escuela Argentina de la Liberación, ¿no? Es decir, está dedicado a lo que sucede en América Latina y otras regiones en torno al año 68. Para un poquito que ubique esto. ¿Qué página era? Lo de la filosofía de la liberación está en la página 138. Ahí va. Ahora, bueno, yo me planteo qué sucedió en el año 68. Él puntúa varias cosas que sucedieron alrededor del 68, pero el 68 concretamente está el Mayo francés, ¿no? Que Castro Gómez se ocupa de sacarlo del centro, y cita a un sociólogo norteamericano y habla de una gran revolución mundial que desafió la hegemonía geopolítica del liberalismo. O sea, varios sucesos que ocurrieron en esta época, bueno, van marcando otra cuestión u otra manera de plantearse esa hegemonía política. Dice, o sea, la filosofía política se nutre de la historia, de las ideas, de los hechos sobresalientes de un año, diría de una década, ¿no? Casi porque no es solamente el año 68. Castro Gómez señala la influencia de hechos recientes, la Revolución Cubana, que fue en el 59,
la decolonización africana, la resistencia del pueblo vietnamita a la invasión estadounidense, como lo que rodeó estas manifestaciones, todas surgidas en el tercer mundo, que esa es la novedad, digamos. También menciona al principio del capítulo a Mao Zedong, bueno, también como algo, y China, como algo que empezó a pasar en ese momento, ¿no? Bueno, Castro Gómez critica en este capítulo una posición de algunos filósofos latinoamericanos que sostienen que la manera de hacer una filosofía auténticamente americana es romper con lo que desde Europa les transmiten como cultura, ya que la condición de países dependientes marca como inútiles los antecedentes serían, ¿no es cierto? Los anteriores filósofos y representantes culturales. Este movimiento se comenzó a gestar, ¿no es cierto?, como habíamos dicho, y Castro Gómez en la Revolución Cubana, y dice Castro Gómez en la página 131, que cuando plantea, un poco antes de empezar el capítulo, plantea cuál va a ser su tesis, ¿no? No sé si lo encontrás. En la página 131, antes de un subtítulo que se llama La polémica sea Salazar Bondi. ¿Está? ¿Qué página es decir? 131. 131. Voy a la 131. Sí, voy saltando de un lado a otro. Bueno. Bien, no, no, Pero ¿sabés por qué? Porque me parece que es importante marcar primero la tesis que él se está planteando para meternos en la parte de ¿será esto? Claro, porque la explicita. ¿Mi claro. tesis será? Será que el entusiasmo tercermundista del momento condujo a varios de estos filósofos a sobredimensionar el papel de los intelectuales, a romantizar al pueblo y la cultura popular, todo entre comillas, ¿no? Como sujeto de cambio revolucionario y a desconocer el potencial emancipatorio de las instituciones políticas modernas, valoración que por desgracia sobrevive aún en algunos sectores del pensamiento decolonial en América Latina. Este trabajo debe ser visto entonces como una genealogía conceptual del antimodernismo que proclama el desprendimiento de América Latina de las tradiciones políticas y culturales del Occidente moderno, incluyendo aquí las tradiciones críticas, como única vía para obtener la descolonización de las relaciones sociales en el continente. Me parece interesante esto, porque de alguna manera esto que él plantea, primero, no era el planteo de algunos intelectuales de filosofía de la liberación, de ser, digamos, los intelectuales, digamos, iluminados que conducen al pueblo y a la cultura popular hacia un destino que sería el suyo. Y por otro lado, bueno, romantizar al pueblo, claro, no se trata de romantizar, sino de algo concreto que sería una política tenga que ver con la cultura popular y lo popular. Que esto él lo menciona como algo criticable, y siendo que anteriormente mm, señaló qué cosas rodearon a todo este movimiento, y una de las cosas que lo rodearon fue algunos movimientos, algunos gobiernos populares que se gestaron en Latinoamérica. O sea, bueno, hay como un ir y venir en la cuestión, ¿no?
Eh, Perdón, un agregado. Me parece que sí, el desprendimiento es la tesis de Mignolo, la tesis del desprendimiento esa. sí, No sé hasta dónde llega el desprenderse ese, pero me parece que aquí está Mignolo aludido cuando habla del sí, desprendimiento, sí, ¿no? sí, pero claro, están los decoloniales en juego, pero también después cuando se mete con los de la filosofía de la liberación, que no Sí, son sí, lo sí. mismo, también puntúa las mismas cosas, ¿no? Bueno, entonces privilegia para la crítica que lo que, según él, lo que sostienen estos filósofos, que es que para que haya una cultura popular hay que superar el capitalismo. Esto precede el apartado sobre la Escuela Argentina de la Liberación. Ahora, en Argentina, es cierto, se produce lo que él comienza, el capítulo de la Escuela Argentina de la Liberación, señalando la importancia del cordobazo, ¿no es cierto?, como un antecedente bien cercano a el Congreso, que fue del año 1971. Y entonces pone como antecedente el cordobazo, ¿no? Que es de 1969. Pero el cordobazo fue un levantamiento de obreros y estudiantes que se produce durante una dictadura y como respuesta a su política, que dio por resultado el tambaleo de la misma y el reemplazo de Onganía, el presidente de facto, por otro militar, por otro militar. El reemplazante Livingston dura poco. En Córdoba se da otro levantamiento popular que se conoce como Viborazo, en marzo del 71, ¿no? Entre otros levantamientos en el resto del país. Y nuevamente otro miembro de la, o sea, cae Livingston y otro miembro de la Junta Militar se tiene que hacer cargo del gobierno y es nombrado presidente, de facto, por supuesto, Lanusse, que ya lo que les queda es preparar el terreno a las elecciones presidenciales en lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, ¿no? Es decir, que bueno, eso es arena para hablar, ¿no? En este marco se convoca precisamente en Córdoba el segundo congreso en agosto del 71, o sea, está todo en ebullición, todos estos movimientos. Pero es necesario en Argentina no pasar por alto, como lo hace Castro Gómez, como precedente importante de estos hechos, el movimiento que se generó a partir de Juan Perón, primero siendo secretario de Trabajo de un gobierno de facto en el 43, después de derrocar a Ramón Castillo del Partido Conservador por el general Pedro Pablo Ramírez, que estaba en tratativas de ser el candidato de la oposición y fuera separado del cargo que ocupaba en ese gobierno de Castillo. Perón es el que transforma la Dirección de Trabajo en secretaría, proponiendo varias reformas al régimen laboral, lo que fue acompañado por los obreros. Luego, y a partir del empuje que le dio ese movimiento, tras la detención de Perón y la movilización masiva popular del 18 de octubre de 1945, es que llega a la presidencia de la Nación a través de las elecciones del 46. Las propuestas fundamentales de su gobierno fueron la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La medida de gobierno que llevaron a cabo estos principios condujeron al golpe militar de 1955, a la persecución de sus militantes y simpatizantes con detenidos, desaparecidos y muertos, y a la creación de lo que se dio en llamar la resistencia peronista que actuó durante toda esa dictadura y hasta el año 73. ¿Se puede saltear esta etapa de la política y la vida institucional y social de Argentina cuando pretendemos tener una cabal idea de cómo nos incorporamos al liberalismo y neoliberalismo
a la vida republicana, nacional y latinoamericana, Castro Gómez critica hacer tabula rasa al movimiento decolonial, pero esto tendría ese mismo tenor, ¿no? Me parece. Castro Gómez se limita a hablar del cordobazo y de la dictadura a la cual responde esta insurrección como prolegómeno de ese segundo Congreso Nacional de Filosofía en la que participan los que forman parte de la filosofía de la liberación. En la página 138 es donde menciona todo esto de lo que vengo hablando, ¿no? Si quieren, lo podemos leer, ¿no? La década de los 70, y es el comienzo, ¿no?, del punto. La década de los 70 finaliza en Argentina con un evento que marcó profundamente la sensibilidad política del país, el Cordobazo. Se trató de una insurrección popular ocurrida en la ciudad de Córdoba, liderada por sindicatos obreros y estudiantes universitarios que protestaban contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La insurrección estuvo apoyada por sectores progresistas del catolicismo, inspirados en los resultados de la Conferencia Episcopal de 1968, realizada en la ciudad colombiana de Medellín. Bueno, él nombra estos filósofos que participaron del Congreso y que son los que forman parte de la filosofía de la liberación, y menciona a Mario Casalla, Osvaldo Ardiles, Horacio Ceruti, Arturo Roig, Carlos Cullen, Aníbal Fornari, Enrique Dussel y Daniel Guillot, así como los teólogos Hugo Asman y Juan Carlos Scanone. Bueno, me parece que eso, o sea, nombra a 10 de los 15 que figuran en el libro de la filosofía de la liberación, ¿no? Cabe señalar que el primer Congreso de Filosofía fue en 1949 y es allí donde Perón presenta un escrito que es bastante conocido, que se llama La Comunidad Organizada. Mario Y Casalla, aquí, perdón, ¿cómo? hay un manifiesto de los, Sí, después lo leemos en todo caso, ¿te parece? como quieran. Sí, yo estaba Bueno, preguntando. sí. Mario Casalla, uno de los presentes en el segundo congreso y uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, dice en un artículo en 2021. El artículo se llama Perón y su constante relación con la filosofía. Y se refiere entonces a este Perón del año 49. En no pocas oportunidades, dice en la página 1 y 2. ¿Dónde la página 1 y 2 de dónde? De este artículo de Mario Casalla. Vamos a ver qué página es. ¿Dónde está en el...? Apenas empieza, dice, en no pocas oportunidades. Yo veo uno de Osvaldo Ardiles, que está en el No, comienzo. pero esto es un artículo aparte. Yo creo, no sé si vos lo encontraste, si no lo leo directamente. Léelo directamente porque no Bueno, lo separé. No. en no pocas oportunidades el peronismo se presentó a sí mismo. Esto es un artículo del 2021. Lo de filosofía de la liberación se publicó en el año 74. En no pocas oportunidades el peronismo se presentó a sí mismo como una filosofía, y más aún, a diferencia de otros partidos políticos,
argentinos existió casi siempre, a ver, casi siempre en su interior un cierto respeto por esa disciplina, la filosofía, y por sus grandes cultores. Así, mientras que otras formaciones políticas pusieron más el acento en lo económico, el peronismo lo puso en lo filosófico y fue desde esa visión general que enfocó lo político, ¿no? Lo económico y lo social, ¿no? Bueno, Acá está el texto, creo. ¿lo encontraste? No. Me parece Bueno, que y es este. eh, Mira, Mario Casalla. Mario Casalla es uno de los que escribió en el libro Filosofía, pero escribe otra, Mira, acá dice, no pocas oportunidades. Ah, no, no. Para que pongo compartir. no Eh, sé qué lío acá hice, este. que ahora es lo único que veo. En no No, pocas oportunidades, el peronismo se presentó a sí mismo como una filosofía. exacto, eso. Bueno, En la página 5 dice Perón, por la magnitud de su pensamiento, al finalizar, ¿no es cierto? El párrafo, por la magnitud de su pensamiento y de su acción, eh, de allí que, no, perdón, así empieza, de allí que pueda sostenerse con propiedad que Perón, por la magnitud de su pensamiento y de su acción, ¿no? Eso es lo que remarca, haya sido filósofo sin proponérselo y sin cursar una carrera de filosofía. También lo fueron Alejandro, Napoleón y Clausewitz, pero le sirvieron de modelo en el campo de su profesión específica, lo militar. Fue filósofo en el sentido del Sócrates que citó en aquella tarde del 49, ante un público calificado y exigente. El Sócrates que conversando con los jóvenes recorría las calles de su ciudad hablando de las cosas que otros callaban o desconocían. Me parece, bueno, o sea, es interesante el artículo de Perón que leyó a todo ese congreso de filósofos que era internacional, ¿no es cierto? Porque, bueno, hace un recorrido de todos los pensadores, filósofos, desde Sócrates, de Platón, ¿no es cierto? Desde Platón hasta nuestros días, ¿no? Recorre a todos y va tomando cosas que le parecen subrayables de cada uno, ¿no? Bueno, eh, bueno, por eso Mario Casalla, entonces, volviendo al punto de filosofía de, de la Escuela Argentina de Filosofía de la Liberación, es el primero que nombra Castro Gómez, de 10, ¿no es cierto? Que es lo que yo le mostré. Pero en realidad fueron 15 en total. Y entre los que se olvidó de nombrar está Rodolfo Kusch, que presenta su artículo Una lógica de la negación para comprender a América, ¿no? Bueno, como ya les dije, no me voy a meter en cada uno de los artículos, pero creo que sería interesante hacerlo en algún momento, ¿no? Este, eh, bueno, a manera de manifiesto, que es lo que mencionaba recién Juan Carlos, se cierra la publicación esta de Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana y es citado casi en su totalidad por Castro Gómez. Bueno, lo voy a leer todo para que tengan una idea de qué era lo que proponía todo el grupo, ¿no? Sin pregunto, lugar a ¿qué dudas, texto? ¿Vas a leer qué texto? Así yo lo... a manera de manifiesto que
con lo que cierra el libro hacia una filosofía de la liberación americana. Bueno, vamos a manera de la manifiesto, acá está, Bueno, ¿está? compartir, a manera de Porque yo me manifiesto. perdí, no sé por qué me perdí, no los veo ahora. Sin lugar a dudas, un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América Latina. No se trata ya de un pensar que parte del ego, del yo conquisto, yo pienso o yo como voluntad de poder europeo, imperial, teniéndose en cuenta que Estados Unidos y Rusia son las dos prolongaciones del hombre moderno europeo. Es un pensar que parte del oprimido, del marginado, del pobre, desde los países dependientes de la tierra presente. La filosofía de la modernidad europea constituyó como un objeto o un ente al indio, al africano, al asiático, ¿no? Como un objeto. La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del otro, del que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor. Una filosofía que tome en serio los condicionamientos epistemológicos del pensar mismo, los condicionamientos políticos de un pensar latinoamericano desde la opresión y la dependencia, no puede ser sino una filosofía de la liberación. En América Latina y muy pronto en África y Asia, la única filosofía posible es la que se lanza a la tarea destructiva de la filosofía que los ocultaba como oprimidos y luego al trabajo constructivo desde una praxis de la liberación, del esclarecimiento de las categorías reales que permitirán al pueblo de los pobres y marginados acceder a la humanidad de un sistema futuro de mayor justicia internacional, nacional, interpersonal. La filosofía de la liberación sabe que las opciones políticas, pedagógicas, eróticas, previas al pensar, son determinantes y por ello les presta atención primera. La ontología abstracta deja así de ser el origen y cobra en cambio fisonomía de filosofía, ¿no? De filosofía prima la política como posición primera del hombre ante el hombre, de la totalidad ante la alteridad, de alguien ante alguien, otro. Filosofía de la liberación entre nosotros es la única filosofía latinoamericana posible, que es lo mismo que decir que es la única filosofía posible entre nosotros. El pensar filosófico que no tome debida cuenta crítica de sus condicionamientos y que no se juegue históricamente en el esclarecimiento y la liberación del pueblo latinoamericano, es ahora, pero lo será mucho más en el futuro, un pensar decadente, superfluo, ideológico, encubridor, innecesario. Ese es todo el manifiesto. Eh, bueno, no sé si queda muy poquito de lo que tengo para decir. Después va Castro Gómez, digamos, se va metiendo en cada párrafo del manifiesto para criticarlo y sobre todo lo que hace es criticar a los que hacen el manifiesto, como son, primero se dedica a Ardiles y Dussel, ¿no? Que si, recalcando una vez más que si bien no defiende la modernidad, no acuerda con la destrucción de la misma, que Ardiles usa una palabra destrucción, que la saca de Heidegger, y que no es totalmente destrucción, ¿no es cierto? Después lo podemos ver. Pero hacen eje en la voluntad de saber que la caracteriza en favor de una posmodernidad, que él también aboga por esa posmodernidad, y acá la critica a Ardiles por levantarla, y no está alejado de lo que propone Ardiles.
que esta modernidad es constitutiva de América. En su crítica dice que no se puede hacer tabula rasa, ¿no? Ya lo dice. Rosa, Sí. discúlpame, ¿podrías repetir esto último que estás leyendo que me perdí un poco porque podés decirlo un poquito más lento? No, esto Porque es me parece algo, interesante lo que me parece claro, interesante que estás hablando de la crítica que le está haciendo claro, Castro él hace Gómez. una crítica, lo toma a Riles y a Dussel, que Sí, son dos de los muy importantes representantes. Bueno, Dussel después va a ser una persona muy conocida, en aquel momento era muy joven, este, que dice que bueno, él no defiende la modernidad, pero no acuerda con la destrucción misma. ¿Se sí, acuerdan que recién hablábamos de eso, de cómo él sí, rescata, porque no la toma como totalidad, sino sí. que rescata algunas cuestiones de la Ujú. modernidad, cosa que me parece que algunos de estos filósofos lo hace también, ¿no? Y lo mismo que de Bogart, de hablar de una posmodernidad, o sea, de avanzar desde, desde esas cosas que pueden rescatar del pensamiento filosófico de esa modernidad hacia una posmodernidad que es donde ellos se ubicarían, ¿no es cierto? Este, eso. Lo que puede Este, servir como de trampolín también, ¿no? Como que lo que puede claro, servir de apoyatura para una emancipación. totalmente, totalmente. Este, Rosa, ¿Qué sí, página? te quería hacer una consulta. A mí lo que leíste del manifiesto me pareció eh, muy fuerte, muy condensado. sí. Hay una oración que deslizás las categorías reales, ¿no? En pos de las categorías reales del sujeto. No sé, ¿te Sí. detuviste suponés algo de eso? ¿Cuáles serían las categorías reales? No sé, o sea, me parece que para hacerlo habría que meterse un poco en todo lo que plantean los 15 escritores Ah, que bien, acuerdan a este manifiesto, pero digamos, creo que apuntan a la subjetivación criticando la postura estos pensadores modernos que toman al indio, o sea, al americano, al asiático y al africano como, no como otro, sino como objeto. ¿Mm? bien. Me parece que va ahí. No sé si, porque dice, la filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del otro, ¿no? Es decir, colocarse desde ahí, del que se sitúa más allá del sistema, bueno, y lo caracteriza, ¿no es cierto? A cómo es ese sistema de pensamiento, ¿no? Que es un tipo de racionalidad, como también bien lo señala Castro Gómez, ¿no es cierto? Me parece que eso, bueno, para terminarlo un poco, también cuando se refiere a Mario Casalla, habla de la filosofía y que él habla toma de él, Castro Gómez, las palabras de la comunidad organizada como pueblo, sin decir de dónde le viene. Es decir, que evidentemente le viene desde las palabras pronunciadas por Perón en ese primer congreso, ¿no es cierto? Bueno, no, eso hace tabula rasa con respecto a todo eso. Y finaliza, sí, puntúa algo del peronismo, pero solamente desde el tercer periodo, el retorno al país de Perón, y para decir que un sector del peronismo, que sabemos cuál es, persiguió a profesores de ideas marxistas, ¿no? Que eso haya ocurrido no quita lo parcial de la visión
pienso yo, al no incluir los dos periodos anteriores y sobre todo el pensamiento que dio pie a algunos que también llama populistas, haciéndose eco de dos de los, porque, o sea, no todos tenían el mismo pensamiento, por supuesto. Andrés Roy y Ceruti Goldberg llaman populistas a Cuyen, Dussel, Ardiles, ¿no? Bueno, y eso lo toma para sí Castro Gómez, bueno, y sabemos cómo se caracteriza de populista desde una forma de pensar que sería ideológica, de la que habla el manifiesto, ¿no es cierto? En Argentina, la caracterización del populismo no como algo positivo, sino como algo denigrado, ¿no es cierto? Bueno, yo dejaría ahí para seguir en alguna otra oportunidad. Vos sabés que no los veo, no sé cómo volver a verlos. Muy Eh, bueno, Rosa, gracias. ¿Estás con Bueno, la computadora o con celular? sí, pero me aparece la palabra Zoom en vez de verlos a ustedes como los veía hasta recién. ¿En computadora? Sí, ¿qué puedo Y hacer? capaz cliquear en donde dice Zoom, abajo. No, no, nada. Clique a donde dice Zoom, sí. A ver, dice a unirse a una reunión, no sé. Pero los escucho, no los veo. Bueno, pero dejemos. Eh, ¿Cómo tenés puesto el visor? A ver. Está completo, pero no sé cómo. Bueno, fue cuando andábamos buscando el manifiesto que yo quise meterme Si y pones unirse me pongo en unirse a una reunión. a una reunión, me parece que volvés a la imagen, sí. Bueno, de todas formas no me deja. A ver, no. Bueno, charlemos. Sin, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos, Bueno, Rosa. Y Claro, te vemos claro. también. Te estamos viendo también. Rosa puede buscar otra ventana, es que las imágenes de los videos aparecen en otra ventana. Son dos ventanas del Zoom, la principal, donde dice sí, volver a la reunión y demás, y estamos nosotros en otra ventana. dice, oh, yo soy muy, no sé, me voy a quedar así porque no encuentro nada. Bueno, Bueno, charlemos. Pues muchas gracias por tu presentación, Rosa. Fue magnífica. Creo que lograste como asociar el hilo conductor de la propuesta dialéctica, ¿no? De Castro ujú, Gómez. Ese artículo de Foucault en esa revista de Vereda está muy interesante y sobre todo ese párrafo al final. Desde ahí ya podemos ver como el lo vamos inicio a de lo pasar que en todo va. caso, Juan, a todos. ¿Perdón? Sí. Si me piden, pedía lateral de opacidades y te mando el texto, que lo tengo en una carpeta. Sí, sí, muchas gracias. Y desde ahí ya podemos ver justo como inicios de esta propuesta dialéctica que va a hacer Castro Gómez, que va a continuar, pero ya lo vemos ahí en Foucault desde que dice sobre esa racionalidad política, buscar la razón, no una ideología dentro de la existencia de esa tecnología política. Creo que es una propuesta interesante. Ahí podríamos también trabajar un poco la cuestión de cómo los ideales operan, ya sea tanto dentro de una racionalidad como dentro de la ideología. A lo mejor se trata de no hacer de los ideales una ideología,
pero al final de cuentas los ideales están operando, ¿no? Porque es parte de lo que también está proponiendo Castro Gómez, la cuestión de retomar, de reconsiderar los ideales que surgieron dentro de la modernidad, no desecharlos, sino justo apropiarse de ellos para entonces negarlos, ¿no? Después, posteriormente. Es como esta cuestión que él hace diferencia entre universalismo y universalidad y justo a través de esos ideales que tienen que apropiarse para hacer concreto algo que se proponía de forma abstracta. Entonces es así como él propone esta lucha dialéctica para atravesar la modernidad, pero desde los ideales modernos, ¿no? O sea, es el Ujú, juego dialéctico. Y entonces, sí, yo me quedo pensando justo en cómo los ideales operan también dentro de una ideología y cómo hacer o cómo tener cuidado para no hacer también de una racionalidad, que a final de cuentas la racionalidad siempre va a estar operando, pero no hacer que una racionalidad llegue a abstraerse al nivel de una ideología, ¿no? O sea, ujú. sí, pero Yo lo muchas que, gracias por tu lo espacio. que vi es que hablaba como de contexto normativo de la modernidad o elemento normativo, vi Sí, en normativo. un momento habla de eso. De lo No sé por qué normativo en el usa sentido esa que palabra. como si la modernidad hubiera generado, no sé si llamarlo ética, moral, normatividad, orden jurídico, no sé, Ujú, pero algo de lo que vos llamás ideal, me parece que se coaguló se cristalizó en sistema normativo. Llamarlo normativo me pareció que tenía como un elemento jurídico. O Ujú, suponen, yo supongo, la división de poderes y que no, y toda la regulación de la relación entre los poderes de la República, que es más ujú. el contexto de la Revolución Francesa. Me parece que eso sería un ejemplo de normatividad que rescatar de la modernidad, si es que cabe la palabra. ujú. De Claro, eso, va acompañado de un sistema jurídico, ¿no? Ujú. Y sí, de me los ideales parecería como que de la sí. libertad, de la igualdad, que instalaron ciertas instituciones que los abyayalistas quieren destruir, ¿no? Y es lo que dice, o sea, no es como rescatar y retomar lo que va a servir de esa institucionalidad para atravesar lo que está oprimiendo y lo que ha quedado olvidado desde la abstracción, ¿no? Sí. Ujú. Para que eso se extienda a los que no son alcanzados eh, por esos postulados. Ujú, exacto. Y lo que me llamó la atención me llama la atención, pero no puedo darle todo el relieve que merece. Sí, a mí también me llamó la atención esta palabra de normatividad que usa, ¿no? ¿Sí? Y, y otra cosa es, Foucault describe una racionalidad, Sí, claro. o sea que racionalidades diferentes, etcétera, pero la palabra racionalidad es muy fuerte, en el sentido que no Ujú, hay un irracional, no hay... Hay el triunfo de la razón, quiere decir que se impone algo, una determinación que no es del todo casual o azarosa, creería. claro. No sé, me suena Lo más. irracional quedaría fuera también, sería exterior, Sí, sería lo otro, como lo que que, se llama irracional, ¿no? claro, pero eso es racionalismo de Foucault, me llama la atención, para Sí. ponerle un nombre, que sea tan fuerte. eh, pero me parece que sería intraestado. Yo no sé si las guerras se arman solamente a partir de una racionalidad o un conjunto de circunstancias que a veces pueden ser fortuitas, casuales, no sé, Ujú, dentro de esa cuestión. Mm, Me suena demasiado determinismo y demasiada Sí. necesidad. ujú. Sí, a mí Algo de, tampoco me suena. eh, si es dentro de un estado, tal vez, pero eso, no sé, excluiría cierto juego indeterminado de la política, y me parece que ahí está la cuestión de por qué apeló a
a la antigüedad Foucault. Porque si Ujú. el racionalismo es así de pesado y hay tecnologías políticas racionales que gobiernan la conducta de los individuos, claro, no queda margen de libertad, política menos. Claro, Entonces sí, solo queda hacerse, no sé, monje laico, hacer prácticas de retiro espiritual individual, algo así, caricaturizando, ¿no? Pero algo de eso alcanzo a pescar un poquito, pero ¿dónde está dónde está eh, la concepción por la que Foucault tuvo que retroceder a la antigüedad? Que, ujú, bueno, a mí me interesó Castro Gómez en ese punto, que el tipo dice, toman la gubernamentalidad Foucault de tal manera que la única escapatoria es en una estética individual, algo así. Pero eso que Mm. excluye el juego indeterminado de la política. No sé, ¿el marxismo es tan racionalista como Foucault? ¿Es así tan determinista? ¿Dónde entra un margen de libertad para hacer política, para decir que el futuro no está ya escrito? claro, para contraponer a la racionalidad aparece esto de los griegos, pero no sé si lo contrapone porque están, eso sigue funcionando, ¿no es cierto? No sé, en este artículo por ahí habla de la cuestión de lo social que envolvería, ¿no? Pero no sé, me parece que no lo Rosa, desarrolla para nada. Rosa, me Sí, preguntaba sobre el manifiesto, ¿no? sí, Que leí vos, que traías a colación, en donde parte justamente de poner en cuestión la cuestión del ego, la sí. cuestión de la Ah, de ego, ontología. sí, Claro, la ontología y este recurso a la salida individual, ¿no? Que traía sí, Juan Carlos recién sí. en una ética de Hit, digamos, Ujú, individual, y este manifiesto que apuesta a una construcción de un sujeto que no es el sujeto individual, digamos, ¿no? ujú. Pensaba esto en relación a lo que decía recién Juan y lo que decías vos. No sé cómo lo tomaste vos a eso. Yo, como setentista que soy, Yo también. conocía alguno de esos. Por ejemplo, hice un seminario con Escanone. Sí, Ujú. a Escanone Osvaldo Ardiles, Yo conocí a Osvaldo Ardiles porque, bueno, claro, estuvo, claro, profesor de estuvo epistemología en la en el facultad. Ateneo dándonos un poco. leí un poco y fui con medio contemporáneo del joven Cuyen, pero también Claro. hice un seminario con Escanone. Juan Carlos Escanone era director de la revista, una revista que se llamaba Estrómata, que sacaba en filosofía en el Máximo en San Miguel, que era de los jesuitas, el seminario jesuítino. Claro. Él era director, ¿no? De un colegio jesuita. No me acuerdo qué cargo tenía. Lo que sí sé que él era heideggeriano, era muy fuertemente heideggeriano, lo que yo, Ujú. con lo que... Y hacía algo, qué sé yo, nunca me interesó mucho en el fondo. Y bueno, la teología de la liberación era como muy totalista, en el sentido siguiente, como si hubiera un núcleo esencial de la liberación, que fuera social, corporal, espiritual, era como todo a la vez, era muy totalista la palabra ¿Qué? Muy frontalista. totalista. Salí. Totalista. Liberación Sí. era, había mucho Sí. debate en la época, la liberación era espiritual en algunos teólogos, o si querés, cultural, una liberación intelectual y a la vez material, pero eran como Ujú. todos los planos a la vez, era como
no sé, una cosa es hacer una cloacas y otra es, eh, no sé, crear un partido político interesante, fuerte y popular. Son, son planos distintos Ujú, de la actividad. Bueno, pero en Argentina las cloacas y el partido venían juntos. Digo, ¿no? O sea, quienes Sí, trabajaron en sanidad, Ramón Carrillo, digo, la partición de las aguas vino acompañado de la misma construcción de la idea de una forma de la salud en el Estado, ¿no? Digo, ujú. sí, primer pero Ministerio de entiendo eso. Salud. Entiendo eso, pero lo que viendo las dificultades actuales, así, una, crear un partido de arraigo popular, crear un debate de ideas y a la vez llevar la gestión, todo eso son planos distintos. Y cuando se pone la teología, además, aprender la liberación espiritual y, como diríamos, la salvación, en el sentido religioso de la palabra, todo junto, eso generó toda una polémica eh, como de querer anticipar el cielo en la tierra, por así decirlo. Era como un esfuerzo de mejorar tanto la civilización que abolía la distancia que hay entre el cielo y la tierra, por así decirlo, teológicamente hablando. Ujú. Era Pero, demasiado. Juan, no hay una diferencia justamente entre la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, justamente poner un alto a lo que sería lo teológico puramente. No, no sé, a mí me parece que había como en la filosofía de la liberación, había algo un poquito místico, no sé, un poquito, un esencialismo, yo lo viví así, no sé. El marxismo crudo y duro era un poco menos idealista, menos totalista, distinguía cosas, no sé, era más práctico. Eh, Creería eso. Por eso la filosofía de la liberación tenía un toquecito peronista, un toquecito heideggeriano, no sé. Yo digo que por ahí se pueden, yo los estoy leyendo a todos los artículos, no los terminé, pero me parece que se pueden rescatar cosas como se pueden criticar varias otras, ¿no? Este, pero es un antecedente que tenemos, me parece que no, pasarlo totalmente dejarlo de lado es, bueno, una actitud así evitar, como dice Castro Gómez, de evitación, digamos, ¿no? Porque sí, en los años 70 todo era era una totalidad, los partidos de izquierda también era esto, era imposible que fuera otra cosa, ¿no? Y bueno, y si no, Sí, me pasaba. Bueno, parece que aunque que todo eso en cierto modo pasó, Sí, que el mundo cambió y, y hay categorías nuevas o cosas nuevas, por ejemplo, me parece claro, el racismo. Se estudia más el racismo, se le da más bolilla al racismo, pues, porque se descubre como una capa específica. El racismo acompaña todos estos procesos que vivimos. Y antes a lo mejor no se le daba tanta bolilla. Bueno, no sé, apareció lo de colonial o postcolonial. Se agregaron a las visiones de aquella época cosas más específicas, más concretas, planos nuevos. A mí me pareció eso. La economía es un gran bodrio, porque la economía con la globalización y todo, que la inteligencia artificial, que el algoritmo, todo eso introduce un- claro, ¿cómo los tomamos? claro, que además no es ya fácilmente un plano nacional, entonces, no sé, está Mire, desbordado a mí en relación, eso que decís, me hace obstáculo recordar que Fanon era una lectura
que formaba parte de la bibliografía peronista, por ejemplo. Ujú. Y Fanon es totalmente ligado a la cuestión del racismo, ¿no? Bueno, no sé, sin Pero embargo, de también otro- entiendo el que racismo de otro modo. Perdóname que te interrumpa. sí, quizás ahora tenemos más desarrollo también académico, ¿no? Ujú. Pensaba, Sí, suponete, las formas de racismo. Aprendí en Castro Gómez que las formas de racismo son heterogéneas y no hay el racismo. Acompaña. Por ejemplo, la lucha de Fanon y el racismo que lo implicaba, me parece que pertenece a un contexto medio diferente de los que hay hoy día. Es decir, Claro, claro. la lucha esa no es lo mismo que esta, me parece, Mm. ¿no? Esas, el antirracismo en ese contexto lo veo hoy día, no sé, eh, lo noto, ustedes saben, se nota el racismo, no sé, en muy diversos contextos. Una cosa es convivir con los afros en Norteamérica, que siempre queda como una marca de fricción, y otra es acá, los indios acá, no, bueno, todo el movimiento peronista, todo eso, para no entrar mucho en detalles. Se Todo eso. escucha, bueno, hablas medio entre... No, me decía que no, me veo que acá el racismo y el antirracismo tiene otros componentes así. Ah, No es la acá vos te referís acá a Argentina, que Argentina. sí. ahora están lo de los, ¿cómo se llama? Algún grupo de cumbia, los pibes chorros, la exportación de cara y todo eso marca una manera de hacer racismo, ¿no es cierto? Mm. Claro, sí. Pero es distinta yo, una cierta variación sobre eso ahí. Pero no es el mismo, no sé. Para decirlo rápido, No es lo mismo, contexto pero, diferente de luchas y de contexto diferente de racismos. Eh, ¿cómo decís? No, no se escuchó bien. diferentes de luchas, de controversias, Sí. distintas formas de racismo. Ujú. Pequeño, en el libro La híbride punto cero de Castro Gómez es abrir eso, ese panorama, que no hay el racismo, no hay un universal existente, hay diversas formas en diversos contextos y en diversas épocas. Este, Mm. Sí, está. bueno, Bueno, podríamos ir cerrando, ¿no? Sí, bueno, cerremos. bueno. Estos párrafos de Castro Gómez a mí me parece muy importante. Ujú. Critica a Castro Sí, Gómez de la filosofía de liberación y de en lo decolonial. Es importante, es específico y abre bien un debate, a mí me parece. sí, Eh, sí, claro. Si hay filosofía latinoamericana o no, la filosofía europea se llama filosofía europea, se toma por universal, ¿no? Es la filosofía. La filosofía. Entonces todo Que eso, en realidad son tres países más que y algún que otro italiano y español. claro, Inglaterra, Alemania y Francia y Alemania. Claro, son Europa. sí. Bueno, Bueno, seguiremos. eh, Nos el, vemos el cuarto sábado. el el cuarto cuarto Próximo próximo sábado, cuarto que es, sábado. va a hablar Bueno, Victoria Broca. Ah, bueno. el Buenísimo. 23. Sí, de Hay agosto. 5 sábados. 23. Bueno, Está perfecto. Bueno, Después, en octubre, el segundo, les digo a ustedes por si estuvieran, no va a haber segundo sábado de taller en octubre. bueno,
Bien. Bueno, Mm. pero Bueno, nos Muy vemos. Chao. interesante, muy interesante la reunión. Gracias. estuvimos, sí, y los debates, esos son extremadamente interesantes para nosotros. Y mucho. Sí, además permite asomarse a una discusión que por lo Claro, menos yo Es, no eso tenía es. tan presente. Uno se porque sube a un debate de nivel. De ujú, nivel. sí, sí. Claro. La Bueno, Muchísimas está como Una, gracias, Rosa. nos Ya, vemos. Chao, chao. chao. Adiós. Chao. chao.